Ok, ahora vamos a pasar al tema de carbohidratos. Para poder comenzar a hablar de estos, vamos a definirlos de una forma muy general. Entonces, los carbohidratos son un tipo de macronutriente que el cuerpo necesita o utiliza como fuente de energía. Si recapitulamos un poco, los macronutrientes son aquellos que el cuerpo necesita en grandes cantidades para funcionar correctamente. Entonces, los carbohidratos van a ser esenciales para tener energía. A nivel macroscópico se van a dividir en tres, que son las azúcares simples, los almidones y las fibras. Los azúcares simples son los carbohidratos más básicos y se encuentran en alimentos como las frutas, la leche y el azúcar de mesa. Los almidones son cadenas largas de azúcares que se descomponen lentamente para proporcionar energía a largo plazo. Y las fibras, si bien son un carbohidrato, estos no se descomponen como un azúcar, sin embargo ayudan a la digestión. Ahora, desde una perspectiva más química o microscópica, el carbohidrato como molécula se compone de los siguientes elementos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Desde una vista química, su fórmula general va a ser la siguiente, que es CH subíndice 2O y esto multiplicado por N. ¿Qué va a ser esta N? Va a ser el número de unidades repetidas. Esto ahorita lo vamos a ver con un poco más de ampliación. Esta fórmula se va a aplicar a carbohidratos simples como los monosacáridos o los polisacáridos, los cuales son carbohidratos más complejos. Pero antes de continuar a este tema, vamos a mencionar el porqué del nombre de carbohidratos. Los carbohidratos reciben su nombre gracias a los elementos que los componen, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, carbohidrato proviene del carbo, que es igual a carbono, y del hidrato, que hace referencia al agua, ya que el H, el hidrógeno y el oxígeno están presentes en una proporción similar al agua. Su fórmula general de los carbohidratos sugiere que son carbonos hidratados o carbonos unidos a agua. Sin embargo, vamos a desarrollar un poco esto para dar una definición un poco más amplia. Entonces, una vez ya que vimos esto, vamos a hablar de las diferentes composiciones de los carbohidratos. Los carbohidratos de forma química están formados por unidades de azúcares simples llamadas sacáridos. Estos van a ser los bloques de construcción de todos los carbohidratos. Dependiendo de cuántas unidades o bloques de sacáridos se combinen, se van a clasificar en tres: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples formados por una sola azúcar. Estos van a ser los bloques base de los demás sacáridos, o sea, de los disacáridos y de los polisacáridos. Como ejemplos están la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los monosacáridos van a tener de 3 a 7 carbonos en su composición. Esto ahorita también lo vamos a ver. Los disacáridos se van a formar cuando dos monosacáridos se unen, como la glucosa con la fructosa forma sacarosa. La glucosa con la galactosa va a formar lactosa y la glucosa con la glucosa va a formar maltosa. Por último, los polisacáridos van a ser carbohidratos complejos compuestos por muchas unidades de monosacáridos. A esto se refería con la N de la fórmula general del inicio.
Entonces los polisacáridos van a ser los más complejos, que van a formar cadenas largas de monosacáridos. Entonces, ya que vimos los bloques básicos que forman a los carbohidratos, vamos a corregir un poco la definición inicial que dimos de los carbohidratos. Entonces nos va a quedar ahora como: los carbohidratos son átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales como el carboxilo, carbonilo e hidroxilo. Entonces, ahora ya con esta nueva definición obtuvimos dos nuevos conceptos, que son grupo funcional carbonilo y grupo funcional hidroxilo. Para poder explicar estos dos nuevos conceptos, vamos a tomar la estructura de la glucosa. Entonces, vemos que la glucosa está compuesta por 6 carbonos. En uno de esos carbonos vemos que está unido a un oxígeno con un enlace doble. Este conjunto de carbono con oxígeno va a ser el grupo carbonilo. Ahora, podemos ver en su estructura de la glucosa a iones hidroxilo, que son los OH. Los OH van a ser los grupos hidroxilo. Entonces ya tenemos los grupos funcionales carbonilo y los grupos funcionales hidroxilo. Ya que vimos estos, podemos pasar al siguiente tema, que son las aldosas y las cetosas. Las aldosas y las cetosas van a ser monosacáridos, es decir, bloques básicos de los carbohidratos. Aquí vamos a explicar una por una. Las aldosas van a ser cuando el grupo carbonilo de un monosacárido sea un aldehído. Entonces así vamos a saber que se trata de una aldosa. Para poder entender mejor este concepto de aldosa, vamos a verlo en una molécula real. En las aldosas, cuando se dice que su grupo carbonilo es un aldehído, significa que su grupo carbonilo va a estar en el principio o en el extremo de la molécula. Ahora, para las cetosas, la teoría dice que si el grupo carbonilo de un monosacárido es una acetona, entonces se va a tratar de una cetosa. Nuevamente vamos a pasar a verlo en una molécula real. Vamos a ver que en las cetosas, que diga que su grupo carbonilo sea una acetona, va a significar que su grupo carbonilo va a estar en medio o cerca del extremo, pero nunca va a formar parte del extremo. Entonces, el grupo carbonilo de las cetosas va a formar parte del segundo carbono, o va a estar en medio, pero nunca va a estar en los extremos de la molécula. Ya que vimos esta clasificación, vamos a pasar a otra, que va a ser de acuerdo al número de carbonos que tengan. Entonces, habíamos dicho que los monosacáridos podían tener de 3 a 7 carbonos. Entonces, si clasificamos las moléculas de acuerdo a sus carbonos, vamos a tener 7 clasificaciones. Vamos a tener las triosas, que van a tener 3 átomos de carbono, las tetrosas, que van a tener 4 átomos de carbono, las pentosas, que van a tener 5 átomos de carbono, las hexosas, que van a tener 6 átomos de carbono, y las heptosas, que van a tener 7 átomos de carbono. Si combinamos los temas de aldosas y cetosas con la clasificación de acuerdo al número de carbonos que tiene una molécula, vamos a obtener moléculas con un nombre extraño. Vamos a obtener moléculas con nombres como aldohexosas. Aldo del aldehído, que significa que va a ser una aldosa, y hexosas, que va a tener 6 átomos de carbono. También aldopentosas. Estas van a tener aldo, va a ser del aldehído, que va a significar aldosa, y pentosa va a ser que tiene 5 átomos de carbono. Y
también podemos encontrar cetohexosas. Ceto va a ser de cetona, lo cual nos va a indicar que es una cetosa. Y hexosas, que van a decir que tienen 6 átomos de carbono. Obviamente hay muchas más, pero estos son algunos ejemplos. Ahora, vamos a pasar a otro tema un poco más complejo, que son los enlaces hemiacetales. Estos van a suceder cuando un monosacárido como una aldosa o una cetosa está en solución y puede llegar a ocurrir en la reacción Entonces, cuando un monosacárido como una aldosa o una cetosa está en solución, puede llegar a ocurrir que tenga una reacción interna, es decir, que tenga una reacción dentro de sí mismo, o sea, dentro del monosacárido. Entonces, tenemos también en esta molécula grupos hidroxilo, o sea, OH, en otros carbonos como el carbono 5, o sea, el quinto carbono. Si lo vemos aquí, vamos a utilizar la molécula de glucosa como ejemplo. Aquí va a estar el grupo carbonilo y aquí va a estar el grupo hidroxilo. Cuando la molécula está en solución, el oxígeno del grupo hidroxilo, o sea, es decir, del grupo H en el carbono 5, puede atacar, digamos, al grupo carbonilo en el carbono 1, creando así una estructura cíclica o en forma de anillo en la molécula. Entonces, el carbono 1, que tenía el doble enlace con el oxígeno, va a formar un enlace simple con un átomo de oxígeno. Y el nuevo enlace del carbono 1 y el oxígeno del grupo O hidroxilo del carbono 5 se llama enlace hemiacetal. Ahora vamos a ver cómo es esta reacción, pero en una cetosa. En una cetosa, como es el caso de la fructosa, el grupo carbonilo está en el carbono 2, o sea, en el segundo carbono, pero la reacción es similar a la reacción en una aldosa. Entonces, el grupo hidroxilo de un carbono más lejano puede atacar al carbono con el grupo carbonilo. Ahora, el siguiente tema que vamos a ver es isomería. Pero antes vamos a necesitar abordar el concepto de quiralidad. La quiralidad es cuando algo no se puede superponer a otro algo y ser iguales. Esto puede aplicar a los monosacáridos. Para explicar esto de mejor manera, usaremos dos moléculas diferentes. Vamos a usar la D-fructuosa y la L-fructuosa. Aquí se van a ver. Entonces, como podemos ver en estas moléculas, tienen componentes iguales o tienen formas iguales, pero están ordenadas de forma diferente. Aún así, si nosotros plegamos estas moléculas, aparentan ser la misma molécula, sin embargo no lo son. Y si las superponemos, tienen quiralidad, es decir, no pueden ser superpuestas y ser iguales. Con esto vemos que con que cambie la más mínima cosa, ya es una molécula diferente, con características y propiedades diferentes. Este concepto de quiralidad y el ejemplo que acabamos de ver nos van a ayudar a comprender los conceptos siguientes de isomería. Entonces, la isomería es lo que vimos con el ejemplo de las moléculas, con aparentemente la misma forma. Esto es cuando dos moléculas aparentan tener la misma forma, pero están ordenadas de manera diferente. Y la isomería se puede clasificar en dos: dextrogiro y levogiro. Primero vamos a explicar el dextrogiro. En esta clasificación, en el carbono asimétrico, es decir,
el carbono más alejado del grupo carboxilo, el grupo hidroxilo está a la derecha, por lo que las moléculas empezarán con la letra D si tienen estas características, como la de fructosa. Ahora, de lo contrario, como pasa en el levogiro, en esta clasificación, en el carbono asimétrico, el grupo hidroxilo está a la izquierda, por lo que las moléculas con esta característica van a comenzar con la letra L. Es por esto que vimos las moléculas de D-fructosa y la de L-fructosa. Para poder comprender un poco mejor los isómeros, vamos a describir un tipo especial de estos, que son los tautómeros. Un tautómero es una forma isomérica especial, en donde, como vimos antes, dos moléculas tienen la misma fórmula, pero tienen estructura diferente. Sin embargo, aquí hay una excepción, ya que sus grupos funcionales en los tautómeros pueden convertirse en uno u otro. Entonces, básicamente los tautómeros son moléculas que se pueden convertir en aldosas o cetosas si son su contraparte. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tautomería entre el gliceraldehído y el dihidroxiacetona, el gliceraldehído que es una aldosa, y la dihidroxiacetona, que es una cetosa, son tautómeros, porque pueden interconvertirse mediante un proceso químico. O sea, se pueden convertir en una u otra. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El gliceraldehído tiene un grupo carbonilo, que es un aldehído. En solución, bajo ciertas condiciones, el carbono del grupo carbonilo puede reorganizarse. Este proceso de reorganización implica el movimiento de protones y electrones, cambiando la posición del doble enlace del oxígeno con el carbono, o sea, cambiando la composición del grupo carbonilo. Como resultado, el aldehído en el gliceraldehído puede transformarse en un grupo cetona, formando así dihidroxiacetona. Este proceso puede suceder de forma inversa, que la dihidroxiacetona puede cambiar su grupo carbonilo para convertirse en un grupo aldehído en el carbono 1 o en el primer carbono, formando así nuevamente al gliceraldehído. Esto ocurre, este tipo de conversión es común entre monosacáridos debido a la presencia del grupo carbonilo. Entonces, los carbonos que rodean al grupo carbonilo son reactivos y permiten este cambio. Esta conversión entre aldehído y cetona se llama también tautomería cetoenólica, o, en el caso que estamos viendo, tautomería aldosa cetosa. La tautomería entre el gliceraldehído y la dihidroxiacetona es similar a la isomería que ocurre entre la glucosa, que es una aldosa, y la fructosa, que es una cetosa. La diferencia es que en la tautomería los compuestos cambian constantemente entre una forma y otra, mientras que los isómeros
mientras que en los isómeros las formas son estables, pero sus estructuras son diferentes. Recapitulando un poco del enlace hemiacetal o hemicetal, vamos a ver qué es un carbono anomérico. Un carbono anomérico, cuando un monosacárido como la glucosa o la fructosa está en su forma lineal, o sea, como lo hemos visto ya, en su forma alargada o abierta, contiene un grupo carbonilo en el primer carbono, o sea, en el carbono 1, si es una aldosa, o en el carbono 2, si es una cetosa. Sin embargo, cuando este monosacárido está en una solución, la molécula puede reaccionar consigo misma, cerrando su estructura y formando un anillo, es decir, un enlace hemiacetal o hemicetal. Durante esta reacción, el grupo carbonilo se convierte en un nuevo grupo funcional y el carbono, donde ocurre esta reacción, pasa a ser conocido como un carbono anomérico. Ahora, ¿cómo sucede esto en las aldosas y en las cetosas? En las aldosas, como la glucosa, el grupo aldehído en el carbono o en el primer carbono reacciona con el grupo hidroxilo del carbono 5, formando así un anillo o un enlace hemiacetal. Este carbono o el primer carbono, que originalmente era parte del grupo aldehído, ahora forma parte del enlace hemiacetal. El carbono 1 o el primer carbono, donde estaba antes el grupo carbonilo, se convierte en un carbono anomérico, porque es el que participa en la formación del anillo y tiene la capacidad de generar dos formas distintas del monosacárido, llamadas anómeros. Ahora, ¿cómo sucede esto en las cetosas? En las cetosas, el grupo cetona en el carbono 2 o en el segundo carbono reacciona con el grupo hidroxilo. Reacciona con el grupo hidroxilo de otro carbono. Usualmente suele ser el carbono 5 o 6. Entonces aquí el segundo carbono se convierte en el carbono anomérico porque es donde estaba originalmente el grupo carbonilo. Porque es donde estaba originalmente el grupo carbonilo y ahora está involucrado en la formación del anillo. Entonces, cuando el monosacárido forma su estructura cíclica, el carbono anomérico puede tener dos posibles orientaciones para el nuevo grupo que se ha unido en ese carbono. Generalmente es un grupo hidroxilo. Entonces, estas orientaciones generan dos posibles isómeros llamados anómeros. Está primero el anómero alfa, en el que si el grupo hidroxilo en el carbono anomérico está hacia abajo, entonces el anómero alfa está si el grupo hidroxilo en el carbono anomérico está hacia abajo. Y el anómero beta está si el grupo hidroxilo en el carbono anomérico está hacia arriba. Ahora, en las aldosas, el grupo aldehído
en el carbono 1 puede formar un enlace hemiacetal, cerrando así la molécula en un anillo. Este carbono 1 o este primer carbono, donde estaba el grupo aldehído, ahora se va a convertir en el carbono anomérico. En las cetosas, el grupo cetona en el segundo carbono también puede formar un anillo, y este carbono se convierte en el carbono anomérico. La formación de anómeros alfa y beta es otro ejemplo de isomería, ya que cambia la posición espacial, ya que cambia la forma en que están acomodados los átomos en relación al carbono anomérico. Continuando con el tema de los isómeros, vamos a definir qué son los epímeros y cómo se originan. Los epímeros son un tipo especial de isómeros en los monosacáridos. Estos se originan cuando dos monosacáridos solo se diferencian en la orientación del grupo hidroxilo en un solo carbono quiral, excepto el carbono anomérico. Los epímeros son un tipo especial de isómeros en los monosacáridos. Se originan cuando dos monosacáridos solo se diferencian en la orientación del grupo hidroxilo en un solo carbono quiral, excepto el carbono anomérico. Un carbono quiral es aquel que tiene un carbono que tiene 4 grupos diferentes enlazados a él, lo que genera distintas formas espaciales, o sea, distintos isómeros. Si modificamos la orientación del grupo hidroxilo en uno de estos carbonos quirales, pero no modificamos en el carbono anomérico, obtenemos un epímero. Ahora, ¿cómo se originan los epímeros? Imaginemos que tenemos una molécula como la glucosa, que tiene varios carbonos quirales en su estructura. Si cambiamos la orientación del grupo hidroxilo en uno de esos carbonos quirales, excepto el carbono anomérico, obtenemos un monosacárido diferente, pero con una estructura muy similar. A este nuevo monosacárido que obtenemos lo vamos a llamar epímero de la glucosa. Aquí la diferencia que tienen los epímeros con los anómeros es la orientación del grupo hidroxilo en el carbono. Aquí la diferencia que tienen los epímeros con los anómeros es la orientación del grupo hidroxilo en el carbono anomérico. Las diferencias que tienen los epímeros con los anómeros son las siguientes. En los anómeros, la diferencia entre ellos está en la orientación del grupo hidroxilo en el carbono anomérico, y en los epímeros la diferencia está en la orientación del grupo hidroxilo en cualquier otro carbono quiral excepto el carbono anomérico. Ya que vimos estos temas, vamos a ver cómo es que se entrelazan los monosacáridos para formar disacáridos. Los monosacáridos utilizan o se entrelazan mediante el enlace glucosídico. El enlace glucosídico es el enlace que une dos monosacáridos para formar disacáridos. El enlace glucosídico es el enlace que une dos monosacáridos para formar disacáridos, oligosacáricos o polisacáridos. Ocurre cuando el carbono anomérico de un monosacárido se une al grupo hidroxilo de otro monosacárido.
Entonces, cuando dos monosacáridos reaccionan para formar un disacárido, el carbono anomérico de uno de los monosacáridos interactúa con un grupo hidroxilo. Interactúa con un grupo hidroxilo de otro monosacárido. En esta reacción se libera una molécula de agua y se forma un enlace que une las dos moléculas de azúcar. Este es el enlace glucosídico. Ahora, ¿qué significa que un enlace glucosídico sea alfa o beta? Esto va a depender de la orientación del grupo hidroxilo en el carbono anomérico del monosacárido que participa en el enlace. Un enlace glucosídico alfa será si el grupo hidroxilo en el carbono anomérico está en la posición alfa, es decir, está orientado hacia abajo en la estructura del anillo. Entonces el enlace glucosídico se va a llamar enlace alfa. Ahora, el enlace glucosídico beta va a ser si el grupo hidroxilo en el carbono anomérico está en la posición beta. Esto quiere decir que está orientado hacia arriba en la estructura del anillo. Entonces el enlace glucosídico va a ser un enlace beta. Ahora, algo importante que tenemos que mencionar es que el carbono anomérico es una parte importante para la formación del enlace glucosídico debido a que es el carbono que puede tener una configuración alfa o beta. Entonces, los anómeros alfa o beta son los que van a determinar si el enlace que se forma es un enlace glucosídico alfa o un enlace glucosídico beta. Muy bien, ahora que ya vimos los enlaces glucosídicos, vamos a pasar a la formación de las piranosas. Las piranosas son una forma cíclica de los monosacáridos que forman un anillo de 6 miembros, que esto incluyen 5 átomos de carbono y un oxígeno. El nombre piranosa proviene de un parecido con la estructura química de una molécula llamada pirano. Este es un anillo de 6 miembros que igual contiene oxígeno. Estas se van a formar para ver su formación vamos a usar a la glucosa como ejemplo. Entonces, cuando la glucosa está en una solución, puede cerrarse en un anillo mediante una reacción entre el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo en el carbono 5, como vimos en los enlaces. Ahora, después de esto se forma un enlace. El carbono 1, que era parte del grupo aldehído, se convierte en carbono anomérico y formando un enlace hemiacetal. Esto genera un anillo de 6 miembros, o sea, de 5 carbonos y un oxígeno. Ahora, después, esta estructura cíclica de 6 miembros es lo que llamamos una piranosa. Dependiendo de la orientación del grupo hidroxilo en el carbono anomérico, puede ser una alfa glucosa o una beta glucosa. Ahora, otro concepto que vamos a ver que son los fructanos. Los fructanos son polímeros, es decir, son cadenas de fructosa que, a diferencia de las piranosas, describen la forma clínica de un monosacárido. Los fructanos son los fructanos son polímeros, o sea, cadenas de fructosa que, a diferencia de las piranosas que describen la forma cíclica de un monosacárido,
Los fructanos son cadenas de múltiples unidades de fructosa unidas entre sí por enlaces glucosídicos. Ahora, ¿cómo se forman estos fructanos? La fructosa es una cetosa. Esta tiene un grupo cetona en el carbono 2. En su forma cíclica puede formar un anillo de 5 miembros, conocido como furanosa. Entonces, los fructanos se forman cuando varias unidades de fructosa se unen mediante enlaces glucosídicos. Estos enlaces pueden ser del tipo beta o del tipo beta 2A1 o del tipo beta 2A6, dependiendo de los carbonos involucrados. Los fructanos pueden ser moléculas relativamente simples, como la inulina, que es un tipo de fructano utilizado para algunas plantas como reserva de energía. Entonces, si recapitulamos, la piranosa es la forma clínica de los monosacáridos que contienen un anillo de 6 miembros, como la glucosa piranosa. Su formación está relacionada con el carbono anomérico y el cierre del anillo que involucra un grupo hidroxilo y el carbonilo. Ahora, los fructanos, si recapitulamos, son los polímeros de fructosa donde las moléculas de fructosa se unen mediante enlaces glucosídicos para formar cadenas. La fructosa, aunque puede formar un anillo de 5 miembros, se enlaza en cadenas más grandes en los fructanos. Ok, ahora ya que vimos a los monosacáridos, vamos a ver a los disacáridos. Específicamente vamos a ver a la lactosa y la sacarosa. La lactosa es un disacárido compuesto por dos monosacáridos que son la glucosa y la galactosa. Su estructura se forma cuando el carbono anomérico de la galactosa se une al carbono 4 de una molécula de glucosa en su forma beta. El enlace que conecta estos monosacáridos es un enlace beta 1 a 4, lo que significa que el grupo hidroxilo en el carbono anomérico de la galactosa está en la forma beta, o sea, hacia arriba, y se une al carbono 4 de la glucosa. La lactosa está compuesta por una galactosa, que es una aldosa similar a la glucosa, pero con una configuración diferente en el carbono 4, y una glucosa, también, que es una aldosa. La función de la lactosa, la lactosa es el principal azúcar presente en la leche de los mamíferos y es una fuente importante de energía para los bebés en específico. En el cuerpo, la enzima lactosa descompone la lactosa en glucosa y galactosa para que puedan ser absorbidas por el intestino. Ahora, la sacarosa es un disacárido compuesto por una glucosa y una fructosa. En la sacarosa, el carbono anomérico de la glucosa se une al carbono anomérico de la fructosa, el primero en su forma alfa y el segundo en su forma beta. Esta unión entre los dos carbonos anoméricos forma un enlace alfa 1 a 2. La glucosa está en su forma alfa piranosa, es decir, un anillo de 6 miembros, mientras que la fructosa está en su forma de beta furanosa, es decir, un anillo de 5 miembros. La función de la sacarosa, comúnmente conocida como azúcar de mesa, es una fuente importante de energía en la dieta humana. Al ser ingerida, la enzima sacarosa rompe el enlace entre la glucosa y la fructosa para que éstas puedan ser absorbidas. Entonces la sacarosa sintetiza en plantas. La sacarosa se sintetiza en plantas y almacena. Entonces la sacarosa es sintetizada en plantas y almacenada como una forma de energía. Entonces, ambos disacáridos, es decir,
la lactosa y la sacarosa. En ambos, el carbono anomérico de uno de los monosacáridos está involucrado en un enlace glucosídico. Este tipo de enlace se forma a través, como recordemos, de la reacción entre el grupo hidroxilo en el carbono anomérico y un grupo hidroxilo en otro monosacárido, liberando agua. En la lactosa, el enlace beta 1 a 4, lo que implica en la lactosa el enlace es un beta 1 a 4, lo que implica que la galactosa está en la forma beta, mientras que en la sacarosa es un alfa 1 a 2, con la glucosa en la forma alfa y la fructosa en la forma beta. Ahora, veamos al glucógeno. El glucógeno es un polisacárido que actúa como la forma de almacenamiento de glucosa en animales, incluyendo a los humanos. Este es una molécula grande y ramificada compuesta por muchas unidades de glucosa. El glucógeno está formado por múltiples moléculas de glucosa unidas entre sí mediante enlaces glucosídicos. Las moléculas de glucosa están mayormente unidas por enlaces glucosídicos alfa 1 a 4, lo que significa que el carbono anomérico, el primer carbono de una glucosa en su forma alfa, se une al carbono 4 de la siguiente glucosa. Entonces, ¿por qué es alfa 1 a 4? La glucosa puede existir en las formas alfa y beta, dependiendo de la orientación del grupo hidroxilo en el carbono anomérico. En el glucógeno se usa la forma alfa para los enlaces principales, lo que le da una estructura helicoidal. Pero el glucógeno no es una cadena lineal, sino que tiene una estructura altamente ramificada. Las ramificaciones se forman mediante enlaces glucosídicos alfa 1 a 6, lo que significa que una molécula de glucosa se une al carbono 6 de otra molécula de glucosa. Estas ramificaciones ocurren cada 8 y 12 unidades de glucosa, lo que hace que el glucógeno tenga una estructura compacta y ramificada. Entonces, como ya vimos, el carbono anomérico es importante en los enlaces glucosídicos. En el glucógeno, el carbono anomérico de cada unidad de glucosa en la cadena principal está involucrado en el enlace alfa 1 a 4, mientras que los carbonos anoméricos en las ramificaciones están involucrados en enlaces alfas 1 a 6. Ahora, la función del glucógeno es ser una reserva de energía. Cuando el cuerpo necesita glucosa, el glucógeno se descompone rápidamente para liberar glucosa en el torrente sanguíneo. Y este se almacena principalmente en el hígado y los músculos. El siguiente polisacárido que vamos a ver, porque ya estamos en polisacáridos, es el almidón. El almidón es un polisacárido, como ya dijimos, que actúa como una reserva de energía en las plantas. Este está compuesto por dos polímeros de glucosa, que son la amilosa y la amilopectina. La amilosa es una cadena lineal de moléculas de glucosa. Su estructura es: las unidades de glucosa en la amilosa están unidas por enlaces glucosídicos alfa 1 a 4. Estos enlaces significan que el carbono anomérico de una molécula de glucosa se une al carbono 4 de la siguiente molécula de glucosa en su forma alfa. Debido a estos enlaces lineales, la amilosa tiende a formar una estructura helicoidal, lo que la hace más compacta. La amilosa es relativamente insoluble en agua debido a su estructura helicoidal y representa aproximadamente el 20 al 30% del almidón total en las plantas. La amilosa es una forma de almacenamiento de glucosa en las plantas y las enzimas pueden degradarla debido a unidades de glucosa cuando la planta necesita energía. Ahora, la amilopectina es una cadena ramificada de moléculas de glucosa. Como la amilosa, las moléculas de glucosa en la cadena principal están unidas por enlaces alfa 1 a 4. Pero a diferencia de la amilosa, la amilopectina tiene ramificaciones. Estas ramificaciones se forman mediante enlaces glucosídicos alfa 1 a 6.
donde el carbono 1 de una glucosa se une al carbono 6 de otra glucosa. Las ramificaciones ocurren cada 20 a 30 unidades de glucosa, lo que hace que la amilopectina sea mucho más ramificada que el glucógeno, aunque ambas moléculas tienen enlaces alfa 1 a 6. La amilopectina es más soluble en agua que la amilosa, debido a su estructura más ramificada, y representa aproximadamente el 70 y 80% del almidón total. Debido a su estructura ramificada, la amilopectina puede ser degradada más rápidamente que la amilosa para liberar glucosa, lo que la convierte en una fuente eficiente de energía. Las enzimas amilasas descomponen tanto los enlaces alfa 1,4 como los alfa 1,6 para liberar glucosa. Si continuamos con el tema de los polisacáridos, vamos a continuar con la celulosa. La celulosa es un polisacárido que forma parte de la pared celular de las plantas y es la biomolécula más abundante en la Tierra. Se trata de un polímero lineal compuesto por unidades de glucosa unidas por enlaces beta 1 a 4. La celulosa está formada exclusivamente por moléculas de glucosa unidas entre sí. Sin embargo, a diferencia del almidón, o sea de la amilosa y la amilopectina, la glucosa en la celulosa está en su forma beta, no en la alfa. Entonces, las moléculas de glucosa en la celulosa están unidas mediante enlaces glucosídicos. Esto significa que el carbono anomérico, el primer carbono de una molécula de glucosa, en su forma beta se une al carbono de la siguiente molécula de glucosa. Debido a la formación de enlaces beta 1 a 4, la estructura de la celulosa es una cadena lineal y rígida, a diferencia de la amilosa que forma una hélice debido a los enlaces alfa 1 a 4. La estructura lineal de la celulosa permite que las cadenas individuales se alineen paralelamente unas a otras. Las cadenas de celulosa forman puentes de hidrógeno, lo que les da una gran fuerza y rigidez. Estas interacciones permiten que las cadenas de celulosa se agrupen para formar fibras fuertes y resistentes, las cuales son esenciales para la estructura de las paredes celulares de la planta. La celulosa tiene una función estructural en las plantas, como vimos. Es el principal componente de su pared celular que les proporciona soporte y rigidez. A diferencia del almidón, que es utilizado como una reserva de energía, la celulosa es indigerible, o sea, no se puede comer, digámoslo así, para la mayoría de los animales, incluidos nosotros los humanos. Esto se debe a la dificultad de romper los enlaces beta 1 a 4. Esto se debe a la dificultad que tenemos para romper los enlaces beta 1 a 4. Sin embargo, algunos organismos como los herbívoros y ciertos microorganismos tienen enzimas especializadas llamadas celulasas que pueden romper estos enlaces. Ahora, ya terminamos el tema de polisacáridos. Ahora vamos a ver algunos, digamos, variantes apartados de los carbohidratos. Los primeros que vamos a ver son los alditoles. Un alditol es el resultado de la reducción de un monosacárido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el grupo carbonilo de una aldosa o cetosa se reduce, se convierte en un grupo hidroxilo. Esta reducción hace que el monosacárido ya no sea ni aldosa ni cetosa, sino un alcohol de azúcar. Los alditoles se forman cuando se reduce el grupo carbonilo de un monosacárido, como ya vimos. Si tenemos una aldosa, el grupo aldehído del carbono 1 se convierte en un grupo hidroxilo. Si tenemos una cetosa, el grupo acetona del carbono 2 se convierte en un grupo hidroxilo. Un ejemplo común de esto es la glucosa, que es una aldosa. Si se reduce, su grupo aldehído en el carbono 1 se transforma en un grupo hidroxilo y el producto resultante se llama sorbitol, que es un alditol. Otro ejemplo de esto es la fructosa, que es una cetosa. Cuando se reduce, el grupo acetona en el carbono 2 se convierte en un hidroxilo
y el resultado también es un sorbitol en este caso. Los alditoles tienen una estructura similar a la de los monosacáridos, pero todos sus carbonos tienen un grupo OH en lugar de un grupo carbonilo, o sea, un grupo hidroxilo en lugar de un grupo carbonilo. Los alditoles tienen una estructura similar a la de los monosacáridos, pero todos sus carbonos tienen un grupo hidroxilo en lugar de un grupo carbonilo. Los alditoles no forman anillos, como ocurre con los monosacáridos, sino en lugar de eso permanecen en su forma lineal. Por ejemplo, en el caso del sorbitol, un alditol de la glucosa a la fructosa, todos los carbonos de la molécula tienen un grupo hidroxilo. Los alditoles normalmente se usan en la industria alimentaria como edulcorantes, o sea, que le agregan sabor, básicamente. Algunos ejemplos de estos son el sorbitol a partir de la glucosa a la fructosa, el monitol a partir de la manosa y el xilitol a partir de la xilosa. Los alditoles son menos calóricos que los azúcares normales y no promueven las caries, por lo que son comunes en productos como chicles sin azúcar o dulces bajos en calorías. Continuando con los derivados de los carbohidratos, vamos a seguir con la glucosamina. Este es un derivado de los carbohidratos, específicamente de la glucosa, y tienen algunas modificaciones en su estructura. Entonces, la glucosamina es una molécula que se deriva de la glucosa, pero tiene una diferencia estructural clave. Tiene una diferencia estructural importante. Uno de sus grupos hidroxilo ha sido reemplazado por un grupo amina. Específicamente, esta modificación ocurre en el carbono 2 de la glucosa. La glucosamina es una hexosa modificada, lo que significa que tiene 6 carbonos, al igual que la glucosa. En la glucosa, el grupo hidroxilo en el carbono 2 está presente como parte de la estructura original. Sin embargo, en la glucosamina, este grupo hidroxilo se sustituye por un grupo amina. Por eso se llama glucosamina. Entonces, la forma estructural de la glucosamina es similar a la de la glucosa, pero con un grupo NH2 en el carbono 2 en lugar de un grupo hidroxilo. La glucosamina se deriva de la glucosa mediante una reacción de aminación, en la cual se reemplaza el grupo hidroxilo del carbono 2 por un grupo amina. Esta modificación es importante porque añade nuevas propiedades a la molécula de glucosa, como la capacidad para formar parte de otras estructuras biológicas complejas. Entonces, como vimos ya hace bastante tiempo en el video, vimos que cualquier pequeña modificación va a darle nuevas propiedades o va a cambiar completamente la molécula. Entonces esto es lo que pasa con la glucosamina. La glucosamina juega un papel clave en la formación de glucoconjugados, que son moléculas en las que la glucosamina se combina con otras moléculas como proteínas o lípidos. Es también un componente esencial de moléculas como los glucosaminoglicanos, o se llaman GAGs, que son fundamentales en la formación del cartílago, los tejidos conectivos y las articulaciones. Un ejemplo importante de glucosamina es la quitina. Este es un polímero que se encuentra en los exoesqueletos de insectos y crustáceos, en donde la quitina está formada por unidades repetidas de N-acetilglucosamina, una forma acetilada de la glucosamina. Ahora, si recordamos, anteriormente mencionamos una molécula llamada acetilglucosamina. En específico vamos a hablar de la N-acetilglucosamina.
Esta es una molécula que deriva de la glucosamina, la cual a su vez es un derivado de la glucosa. Para entender qué es la N-acetilglucosamina, vamos a relacionarla con los conceptos que ya vimos. La acetilglucosamina, abreviada como GLCNAC, es un derivado de la glucosamina. La diferencia principal entre la glucosamina y la N-acetilglucosamina es que la N-acetilglucosamina, el cuerpo amina del carbono 2, está modificado aún más al añadirle un grupo acetilo. La glucosamina tiene un grupo amina en el carbono 2 y este grupo amina se convierte en un grupo N-acetilo. Este grupo amina se convierte en un grupo N-acetilo. ¿Esto qué quiere decir? Significa que se añade un grupo acetilo a la composición del nitrógeno en el carbono 2. Entonces, la N-acetilglucosamina es básicamente una glucosa en la que el grupo hidroxilo en el carbono 2 ha sido reemplazado por un grupo N-acetilo. La N-acetilglucosamina se forma cuando la glucosamina sufre una reacción que añade al grupo acetilo al nitrógeno de la glucosamina. Entonces, esta molécula es un componente esencial de moléculas más grandes como los glucosaminoglicanos, o sea, los GAGs que los mencionamos antes, y también la quitina. La quitina, como vimos, es un polisacárido que se encuentra en los exoesqueletos de insectos y crustáceos. Entonces, está formada por largas cadenas de unidades de N-acetilglucosamina unidas por enlaces glucosídicos beta 1 a 4. Y explicando qué son los glucosaminoglicanos, estos son moléculas esenciales para la estructura de los tejidos conectivos, como dijimos antes. En estos, la N-acetilglucosamina forma parte de cadenas largas y complejas que ayudan a mantener su estructura y elasticidad. Para concluir este tema, ahora vamos a ver qué es el ácido N-acetilmurimático. ¿Qué es el ácido N-acetilmurámico? ¿Qué es el ácido N-acetilmurámico? El ácido N-acetilmurámico o MURNAC es un derivado de la N-acetilglucosamina que vimos antes de este tema. Este está unido a un ácido láctico. Esta molécula forma parte de la estructura de los peptidoglicanos, que son los componentes principales de la pared celular de las bacterias. El ácido N-acetilmurámico se basa en la estructura o parte de la estructura de la N-acetilglucosamina. La N-acetilglucosamina es una glucosa modificada en el grupo hidroxilo del carbono 2. La N-acetilglucosamina, como vimos anteriormente, es una glucosa modificada en la que el grupo hidroxilo del carbono 2 ha sido reemplazado por un grupo N-acetilo. En el ácido N-acetilmurámico, la N-acetilglucosamina está unida a un grupo ácido láctico en el carbono 2. Esto significa además o implica además la estructura del Esto significa que tiene un fragmento adicional que contiene un grupo ácido carboxílico, lo que le da propiedades ácidas. El ácido N-acetilmurámico es fundamental para la formación de los peptidoglicanos,
que constituyen a una red estructural rígida que rodea la membrana plasmática de las bacterias. Esta estructura es esencial para mantener la forma celular y proteger a la bacteria de presiones osmóticas y daños externos. Entonces, en el peptidoglicano, el ácido N-acetilmurámico forma enlaces con otra molécula de N-acetilglucosamina mediante enlaces beta 1 a 4. Además, el grupo ácido láctico del ácido N-acetilmurámico se une a pequeños péptidos, los cuales son cadenas cortas de aminoácidos, formando una estructura que le otorga rigidez a la pared bacteriana. Los aminoácidos son el tema siguiente que vamos a ver, pero aquí los vamos a mencionar brevemente.